Octubre de 2017. Mi responsable en el banco donde estaba trabajando en ese momento como Agile Coach me llama y me dice: oye, José Raba, ¿por qué no vamos a comer? Digo, uy, ¿qué pasa aquí? Y no era por la hora, que eran las 12, y en Bélgica se come a la hora del almuerzo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces nos vamos a comer. Bueno, me dice: oye, pues he estado hablando con Dorotea. Dorotea era la Scrum Master de la tribu, la que yo estaba trabajando, con la que yo estaba ayudando en su transición a Agile. Y me dice: me he quedado un poco así, porque claro, Dorotea me ha dicho: mira, si yo fuese el jefe de Joserra, le despediría. Bueno, me quedo un poco así y digo: vale, pues no voy a decir que no me lo esperaba. Lo esperaba, ¿sí? ¿Qué había pasado? Yo en ese momento estaba trabajando en el BNP Paribas Fortis, en Bruselas, donde he estado 2 años como Agile Coach, y el último año se había metido en una transformación Agile a lo bestia. Estábamos 120 Agile Coaches trabajando en un banco, claro, donde son 2.000 personas de IT, ¿sí? Y yo estaba a cargo de una de las tribus. Bueno, pues ya sabéis, le ponemos nombres molones al grupo funcional, ¿no? Era una tribu de infraestructuras. Entonces estaba trabajando en ese momento con unos 14 equipos y con el equipo de management de la tribu, que ya no eran managers, eran Tribe Scrum Master, Tribe Product Owner y Tribe Lead, ¿sí? Bueno, le hemos puesto los nombres. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando extiendes mucho la mermelada en el pan? Pues que no tienes mermelada para todas las esquinas del pan. Entonces estaba yo ahí extendiéndome por todas partes y no llegaba. No llegaba a dar: oye, ven a hacer una retrospectiva, oye, ven a ayudar a este equipo con el Kanban, ven a ayudar a este equipo con Scrum. Oye, que no doy, ¿no? Entonces, después de unos meses de ver que aquello tampoco tenía mucho sentido, me enfoqué en trabajar con el equipo de management. Entonces estaba ahí en todas sus reuniones, estaba en todas sus discusiones. Era la mosca cojonera, ¿sí? Digo, bueno, vamos a ver si trabajando en el equipo de management al final eso cala en la organización y van viendo la nueva mentalidad. Entonces, claro, estaba dando ideas. Oye, ¿y esto que estamos decidiendo esto? Y, ¿ah? ¿Estáis decidiendo? ¿Qué tal si el equipo...? Hombre, ellos a lo mejor saben cómo modificar sus procesos. Ah, vamos a tomar que hagan esto. ¿Que hagan? ¿De verdad quieren hacerlo? ¿De verdad? ¿No? Bueno, claro, al final estaba ahí y pues saltó, ¿sí? En una organización tradicional, ¿qué haces cuando tienes problemas con alguien? Pues vas a su jefe. Oye, que Joserra es un desastre, habrá que hacer algo con él. ¿Sí? Pues la reacción fue pues más o menos lo que esperaba. Es decir, bueno, ya he visto dónde están mis límites ahí como agente del cambio, en algún sentido, y tengo que trabajar dentro de ese esquema. Entonces, eso, claro, estamos tratando de implantar unos procesos, una metodología creada con una mentalidad que no está en la gente. Eso genera conflictos, eso genera malestar. Entonces eso me llevó a pensar, bueno, yo he estado trabajando ya como Agile Coach 7 años. Digo, ¿qué me ha llevado? Todas esas conversaciones que he tenido como con los managers, con los responsables, con los directores, ¿no? Yo veo que hay 3 puentes por los que hay que cruzar. Si estoy usando una metáfora de los puentes, ¿sí? Y además no son fáciles. El primero es identificar el coste del cambio. ¿Cuál es tu coste personal del cambio? Porque una transformación a veces las vendemos como: sí, pero si nos vamos al mundo de Yuppie, esto va a ser vamos a abrazar muchos árboles, ¿sí? Más metáforas. Pero tampoco es verdad. Las transformaciones son duras. Todo el mundo pierde cosas por el camino. Porque hay un cambio. Si hay un cambio, vas a ganar algo, pero vas a perder algo también. Entonces, el primer puente como gestor, como manager, es identificar qué es lo que vas a perder. ¿Por qué? Porque si queremos sumar entre todos, si tú te aferras a lo que vas a perder, no te vas a mover. ¿Sí? No hablamos de que el cambio es difícil por algo. La gente tiene razones para no cambiar. También tiene razones para cambiar. Pero dices, ya, pero es que yo no quiero perder esto, ¿sí? Entonces, en este libro
habla de algunas de las razones del cambio, que tiene un título muy bonito, además, Spinning Threads of Radical Aliveness. Viene del mundo de la comunicación no violenta, y dice que muchas veces a lo que nos agarramos es a los privilegios. Y no entendemos realmente cuáles son las necesidades que están por debajo. A nivel de necesidad como comunidad nos ponemos de poner de acuerdo, pero a nivel de privilegios no, porque los privilegios significa que tienes algo que otros no tienen, por eso es un privilegio. Por ejemplo, el privilegio de la predictibilidad. Cuando vas al CEO, dices, sí, sí es predecible, sí, mira, vamos a cumplir este presupuesto, o este proyecto me lo van a dar en tal fecha, ¿sí? Y luego no importa que estrujemos al proveedor, que defraudemos al cliente, hemos hecho lo que habíamos dicho. Ah, toma, tenemos predictibilidad. Por el camino se habrá quedado lo que sea, ¿no? O el privilegio muy común del éxito. Del éxito cuando lo que buscamos es una necesidad de propósito. Y eso me veo, Fernando, ¿no? Que tenemos muchas conversaciones de esto, me veo, por ejemplo, que a mí me pasa cuando vengo a esta conferencia. Y me digo, he venido a esta conferencia, ¿qué quiero? Quiero que mi charla sea un éxito. Quiero tener muchas menciones en Twitter. Joder, quiero ver si vendo algo, quiero ver si... Y digo, hostia, yo esto hace 7 años no lo venía... Digo, yo quiero que cambie, que alguien piense, dos de la sala diga, hostia, esto que ha dicho José R. me ha hecho pensar. Igual merece la pena cambiar algo, porque, claro, ¿sí? Entonces yo ahí puedo identificar que mi necesidad de propósito quizá la estoy perdiendo. Porque el éxito no me va a llevar a ningún lado. Ahora bien, determinar que mi necesidad de propósito está cubierta es lo que me va a satisfacer. Segundo puente. El segundo puente es el del cambio en las relaciones. Las relaciones entre personas es fundamental que en una transformación cambien. Y aquí me resuena mucho lo que habla Koldo Sarachaga en su modelo. Él habla, es el grupo NER, es el modelo NER. NER viene de nuevo estilo de relaciones. Si en tu organización habéis cambiado las cajitas, habéis cambiado los procesos, habéis puesto trenes, habéis puesto equipos haciendo Scrum, pero ves que la relación personal con el resto de la gente sigue siendo las mismas, esa transformación no va. No se está transformando nada si no cambian las relaciones entre personas. ¿Sí? Entonces, como responsable, como manager agile, tienes que decir, bueno, a ver, ¿yo cómo cambio las relaciones con las personas? ¿Cómo me enfoco a las necesidades que tienen ellos, a las necesidades que tengo yo? Y ahí incluyes a los clientes, a tu equipo, a tus responsables, a tus pares. Unas relaciones mucho más enfocadas en colaboración, en cooperación, etc. Ese es el segundo puente, cómo mejorar esas relaciones. Y tenemos el tercer puente. El tercer puente es como manager. ¿Cómo gestionas la autoridad que te han dado? Y esta para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque la autoridad sigue siendo un privilegio. Alguien te da una autoridad, ¿no? Si vemos una empresa, ¿quién tiene la máxima autoridad? Pues el CEO. Vamos a poner, el CEO es quien puede decidir cualquier cosa dentro de una organización. Y le da la autoridad a alguien, oye, joder, este grupo de desarrolladores ya no sé qué hacer, voy a nombrar un CTO para que les controle, les dirija, les ordene, me protejan del ruido que generan, que no les entiendo. Esas son las razones por las que damos autoridad. Entonces, ¿cuál es nuestra propia relación con cómo usamos la autoridad? Esa es una de las claves, en mi opinión, que como managers tenemos que entender. ¿Por qué? Porque alguien decía que el manager siempre lleva a cualquier reunión siempre lleva 2 pistolas enfundadas en las cartucheras, que las puede sacar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad. Entonces, nuestro sistema va a cambiar, nuestras relaciones tienen que cambiar, y si tenemos autoridad tenemos que entender qué significa para nosotros. Porque según eso la usaremos de una determinada manera o de la otra. Por ejemplo, hablando con Mónica, una Scrum Master que estaba a nivel de tribu también, decía, no, pues yo esto de Agile si ya lo hemos hecho toda la vida. ¿Alguna vez habéis oído eso? Sí, bueno. Entonces, estaban hablando de un problema de reorganización de equipos. No, pues yo claro que escucho a todo el mundo, escucho todas las opiniones y hago mi propuesta y luego me dan feedback. Digo, estás usando tu autoridad para darles una propuesta y ¿cómo crees que influye la autoridad cuando tú presentas una propuesta? No, pero yo escucho el feedback.
Si no lo dudo. Si no lo dudo. ¿Y les vas a dejar que te añadan feedback que a ti no te gusta? No, el feedback lo puedes ignorar. ¿Vale? ¿Qué tal si usas tu autoridad para co-crear con ellos? En vez de hacerlo en 3 semanas, donde vas recibiendo feedback, lo haces en 2 horas. Pero todos juntos, cambias la autoridad. La gran paradoja de las transformaciones ágiles, desde mi punto de vista, cuando son profundas, es que cambiamos completamente, tumbamos los cimientos de gestión de autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad debería pasar a estar distribuida. De hecho, a no existir la autoridad, más que cuando es informal. Cuando alguien te la otorga, bien porque cree que eres bueno técnicamente o porque confía en tus valores. Así que tenemos esos 3 puentes. El coste del cambio, las relaciones y la gestión de la autoridad. Y hoy lo hablaba Lisa Atkins esta mañana. ¿Dónde empieza eso? Empieza en tu propio desarrollo personal. Por mucha transformación organizacional que queramos hacer, si las personas no avanzan de esos puentes, esa organización no va a evolucionar porque sus personas no avanzan. Todo eso va a generar muchos quebraderos de cabeza si tratamos de cambiar un sistema que no está apropiado en la mentalidad de la gente. Así que tenemos que evaluar cómo nosotros mismos somos capaces de cruzar esos puentes, para mí fundamentales. Así que si hoy en día tenéis Agile Coaches en vuestras organizaciones, yo os diría como Dorotea, despedirlos. Despedirlos. Y pensar en qué queréis primero, hasta dónde queréis llegar. Y después sí, ya nos llamáis a alguno para que os ayudemos. Muchas gracias. ¿Preguntas? No sé si hay algún... Gracias por la charla, espectacular. Solo una pregunta, ¿cómo desalojas la autoridad del miedo, el miedo de la autoridad? El problema de que muchos managers piensan que si no tienen la autoridad han perdido su función y pueden perder hasta su trabajo, en el caso extremo. Esa es la idea de cambiar el privilegio por cómo resolver la necesidad. Cuando crees que necesitas la autoridad para conseguir algo, probablemente tengas una necesidad de trabajo en comunidad, una necesidad de conexión, una necesidad de contribución. Entonces, ¿cómo hacemos que, a la vez de cambiar esas mentalidades, el sistema, claro, vaya soportando eso? Si mi sistema, no, ahora seguimos teniendo la jerarquía, pero ahora vais a actuar de manera diferente. Dice, es que si no has cambiado el sistema, tampoco vas a ir evolucionando. Tienes que ir evolucionando las 2 cosas a la vez. ¿Sí? Y claro, las transformaciones impuestas, como suelen ser en la mayoría de las organizaciones, no dejan tiempo para el desarrollo personal. Entonces, por eso es doloroso y por eso tenemos tanto trabajo, ¿no? Quizás los haya coches. Una preguntilla. Para que el manager cambie y ceda la autoridad al equipo, que sea de común, también el equipo debe asumir esa parte de autoridad, porque los equipos muchos están acostumbrados a lo que me venga de arriba. Entonces estoy muy cómodo viviendo en tú me dices lo que tengo que hacer, sí señor, en modo marine. ¿Cómo haces que el equipo cambie? O sea, aparte de, obviamente, el manager tiene que cambiar, pero también puede cambiar en la medida que el equipo cambia. Si no hay una respuesta ahí abajo, no puede haber respuesta, nivelación. ¿Cómo haces? El cambio personal es para todos. Porque o bien porque tenemos una autoridad o bien porque hemos estado sometidos a la autoridad y tenemos una manera de trabajar. Todo tiene que ir a la par. Es decir, el que está cambiando de cómo gestionar su autoridad, la gente sobre la que tenía autoridad también tiene que aprender a, bueno, ahora que tenemos más autonomía, ¿qué hacemos con la autonomía? Ahora que tenemos más libertad, ¿cómo usamos esa libertad? Es decir, tiene que ir el mismo proceso. ¿Sí? Igual que, sí, es... Bueno, pero es ir dando pasos en retirar autoridad, por ejemplo, ir dando opciones de autonomía. Es decir, necesita el mismo proceso de aprendizaje el cambio de mentalidad de un manager que el de cualquier... Los dos son personas, ¿sí? Con lo cual ese proceso hay que hacerlo. Es ir dando pasos atrás, o no dando pasos atrás, porque esa metáfora no es buena,
ahora que sé mucho de metáforas, sino evolucionando en cómo se trabaja juntos paso a paso, a los dos a la vez. Porque no es que puedas decir, bueno, cambio mañana, ¿sí? Y ya ahora todos sabemos gestionar nuestra autonomía y todos sabemos gestionar nuestra autoridad. Ya, pero no hemos aprendido. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Sí? Eso es un trabajo que se tiene que hacer conjunto, sin duda. Claro, ahí, por ejemplo, en el libro habla de eso y dice, claro, ahí hay un privilegio de control. Me da miedo que haya que esto sea un caos, que sean hippies. Entonces, quiero controlar para que esto, porque si no ya sé que, ¿sí? Pero en realidad lo que necesidad más profunda que puede haber, porque el control no es una necesidad, es la colaboración, la comunidad, ¿sí? La conexión. Entonces hay que buscar otros sistemas que todavía, de hecho, en general los sabemos los conocemos muy poco, de cómo buscar cómo dar soporte a eso, ¿no? Si hablamos de nuevos modelos organizacionales, pues tienes sistemas como la sociocracia o holocracia, que dicen, bueno, eso es lo que queremos, crear un sistema de autoridad distribuida, ¿sí? Pero claro, eso lleva también que cambiemos poco a poco nuestra mentalidad. Ya sé que no he sido muy concreto porque tampoco se puede. Porque hay que empezar. Es que depende mucho. ¿Dónde empiezas? ¿Dónde estás? Entonces, claro, ¿dónde estás? No sé dónde estás. Ante eso lo he vivido con algunos equipos, con un equipo, y usé un modelo que era control, supervisión, asesoramiento, delegación. Si pasa por todas esas fases, al final el equipo se acostumbra a que ellos terminan tomando sus decisiones. Están dando ahí el corte de... No sé si es la última pregunta o... Sí, la última pregunta y ya. Vale, muy rápida. Date por satisfecho, José Ramón. A mí me has hecho pensar, con lo cual has tenido éxito. O sea, has tenido uno que por lo menos ha pensado, o que le has hecho pensar. Gracias. Más que una pregunta era, más que quitar autoridad, ¿qué te parece entrenar responsabilidad? Sí, claro, la autoridad la tenemos que cambiar por algo, probablemente. Por responsabilidad Responsabilidad, hacia ese que manager sí. y la responsabilidad del equipo Sí. para que cada uno pues trabajemos todo con un rol de una manera de responsabilidad en lugar de recibir órdenes y acatar órdenes. Sí. Es esa autoridad compartida, ¿cómo le damos forma? Pues para aquí pues puede ser para nosotros es la palabra clave es responsabilidad, pero en otros puede ser, para nosotros la palabra clave es alineamiento y es lo que les lleva a la responsabilidad como proceso, ¿sí? Pero sí, gracias. Pues gracias.